Entonces estabas desarrollando tu propia forma de trabajar con los clientes y publicaste tu primer librito. ¿Qué ocurrió después? Bueno, fue exactamente en esa época cuando me diagnosticaron cáncer. Obviamente me dio pavor, como le ocurre a todo el mundo. Primero quedas aterrorizada con el diagnóstico. Recuerdo que llamé a mi maestro llorando. Eric, dicen que tengo cáncer. Y él me dijo, Luisa, no puede ser que hayas realizado todo ese trabajo en ti misma para morir de cáncer. Asumamos un enfoque positivo. Eso me calmó de inmediato. Él era alguien en quien yo confiaba y en quien creía, y sabía que estaba de mi lado. A partir de ese momento comenzó mi sanación. Pero mientras ibas trabajando con individuos, me imagino que debes haber escuchado historias de personas que se sintieron mejor o se estaban sanando ellos mismos como consecuencia de tu guía. ¿No te brindó eso serenidad necesaria para saber que podías lidiar con la enfermedad? Sí, bueno. Una cosa es ver cambios positivos en las vidas de otras personas, pero otra era creerlo por mí misma ahora que me estaba enfrentando con un diagnóstico que amenazaba mi vida. Comprendí que la vida me estaba dando una oportunidad para demostrarme a mí misma lo que yo estaba enseñando. Entonces, ¿te dieron el diagnóstico de cáncer y comenzaste a practicarlo en ti misma? En verdad fue maravilloso, porque todo lo que necesitaba me llegó en el momento en que estuve determinada a curarme. Encontré un nutricionista que no iba a tratarme al comienzo, porque no se suponía que se pudiera tratar el cáncer con cualquier cosa que no fuera quimioterapia. Él sentía mucho recelo de ofrecerme un enfoque diferente. Recuerdo que me dijo que fuera a la sala de espera y me sentara por un momento. Atendió a un par de pacientes y luego me pidió que regresara. Comenzamos a hablar y se enteró de que yo era miembro de la iglesia de la ciencia religiosa. Resultó que él también iba a esa iglesia y de repente todo cambió. Me tomó como paciente y aprendí muchísimo sobre nutrición, tema del cual no conocía nada en esa época. Mi dieta no era muy buena en ese entonces. Después de encontrar al nutricionista, conocí a un buen terapeuta y profundicé mucho en los asuntos de mi infancia que debían ser sanados. Tuve que gritar mucho y golpear muchos cojines para salir de mi enojo. También aprendí que el perdón tiene mucho que ver con la sanación y que tenía que practicarlo. Tenía que realizar una limpieza profunda. Me gustaría hablar sobre el perdón por un minuto, interrumpí. Sé que tuviste un pasado violento y me preguntaba si el trabajo de desintoxicación emocional que estabas haciendo con el terapeuta ocurrió antes de que comenzara el proceso del perdón. Te pregunto esto porque a menudo he descubierto que las personas se apresuran a perdonar con la esperanza de evitar sentimientos dolorosos que surgen cuando lidian con una traición, una pérdida o cualquier tipo de abuso. Sí, tenía que sanar primero, respondió Luisa. Lo que comprendí y en lo que me enfoqué mucho fue en el hecho de que mis padres nacieron como hermosos bebés. Tenía que observar cómo ellos habían pasado de ese lugar de inocencia hasta el momento en que me maltrataron. Reconstruí los hechos en lo posible basada en sus historias, o por lo menos en las historias que ellos me habían contado. Y comprendí que mis padres habían sido criados bajo circunstancias terribles. Si analizas los antecedentes de algunas de las personas más horrendas del mundo, siempre encontrarás una infancia muy, muy terrible. Algunas terminan como yo, deseando ayudar a los demás y otras desean ajustar cuentas.
pero nunca lograrás ajustar cuentas. Logré perdonar a mis padres porque comprendí sus vidas. Entonces, para curar tu cáncer, conseguiste la ayuda de un buen nutricionista, un terapeuta y la práctica del perdón. ¿Qué más? Una vez que logré colocarme en la posición donde sabía que podía curarme, parecía como que todo lo que necesitaba me llegaba. Cosas triviales ocurrían. Por ejemplo, escuché decir que la reflexología era un método poderoso para ayudar a purificar tu cuerpo de toxinas. Una tarde, mientras asistía a una charla, decidí sentarme en la última fila, aunque siempre me sentaba al frente. No habían transcurrido 2 minutos cuando llegó un hombre y se sentó a mi lado y resultó ser un buen reflexólogo. Cuando descubrí que había sesiones a domicilio, me di cuenta de que no era una casualidad haberlo conocido. Entonces le pedí que viniera a mi casa 3 veces por semana. Era parte de lo que necesitaba. Recuerdo la primera vez que trabajó con mis pies para eliminar las toxinas. Tuve la sensación de que estos eran como de cristal. ¿Quieres decir que tu sanación involucraba un proceso integral de trabajar con el cuerpo, la mente y pensamientos y las emociones? ¿Sí? 6 meses después fui a ver al doctor y el cáncer había desaparecido. Se había ido. En ese momento, mi alarma interior, mi intuición, me decía que el cáncer había desaparecido, pero de todas maneras deseaba confirmación médica. Una vez que la tuve, sentí que cualquier cosa podía curarse si estabas dispuesto a hacer tu trabajo. Aprecié el reconocimiento de Luisa de que la curación de su cáncer había sido un proceso integral, un proceso que involucraba su mente, su cuerpo y sus emociones. No simplemente confiar en que tener pensamientos positivos haría que el cáncer desapareciera. No, es todo, dijo ella. Si te colocas en una posición en donde sabes que te puedes sanar, llegará la ayuda apropiada, pero luego tienes que estar dispuesto a hacer tu parte. ¿Qué se necesita para colocarte en una posición que atraiga lo que necesitas para sanar?